Damos inicio a la clase de, creo que es la clase 10 o la 11. Y vamos a hablar de nuevas fuerzas. Nosotros ya, acá hay un mini resumen. Hemos descrito a ver, hemos escrito la ley de gravitación universal, ¿cierto? Hemos definido la fuerza peso, que es la mg, la normal. Sabemos aquí que la reacción a la normal no es la fuerza, o sea, la reacción del peso no es la fuerza normal. La reacción del peso es la fuerza que ejerce la masa, por así decirlo, hacia la Tierra, ¿cierto? ¿Qué más? Dos personas normales Planck now, el DCL. ¿Sí? Definimos la fuerza de tensión, describimos las máquinas de Atwood, hicimos este ejercicio, la polea móvil, y la que se basa hicimos ejercicio, ¿no? Ya lo subí. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que es la ley de Hooke. ¿Ya? Creo que Hooke era uno de los científicos que descubrió o sea, que estaba junto a Newton, que vivió en la misma época de Newton, y parece que eran enemigos, porque este loco estaba enojado porque Newton había descubierto algo que según Hooke lo había descubierto el primero, entonces hubieron muchas peleas con respecto a eso. Aún así, hay una ley que se llama ley de Hooke, que es esta. Uy, no escribí la fórmula acá, debería escribirla. Tenemos un resortito, ¿sí? Un resorte que tiene un largo natural. ¿Qué significa un resorte en un largo natural? Si la masa, por ejemplo, esta masa M se encuentra justo en el largo natural, significa que el largo natural es como el largo en reposo del resorte, ¿sí? Entonces, si el resorte está en el largo natural, este resorte no ejerce ninguna fuerza en ninguna dirección, ¿ya? En cambio, si este resorte se alarga, va a aparecer una fuerza que va a ser proporcional a la diferencia de, ¿cómo se puede decir? A lo que cambia, a la diferencia de distancia que hay entre el largo natural, entre la posición final y el largo natural, ¿ya? Entonces, ahora vamos a escribir la fuerza de la ley de Hooke. Esta es la fuerza de un resorte, vamos a escribirla F sub R, ¿ya? Antes de eso, las fuerzas son vectores, ¿cierto? La fuerza, no, R no, porque roce va a ponerle fuerza del resorte. A los resortes se les suelen llamar muelles también. Va a ser menos K, que es una constante, que va a ser la constante de elasticidad, ¿cierto? Que depende de cada resorte, generalmente uno le dan esa constante, ¿ya? Por delta X, ¿ya? Acá vamos a poner, y este X es un vector. ¿O qué pasó? ¿Por qué se escribe así? ¿Ya? Aquí está la fuerza, la ley de Hooke, ¿sí? Ya. Si esta cosa, esto significa que si el resorte se alarga, por ejemplo en el dibujito, el resorte va a tirar a la masa hacia, hacia su largo natural, lo que significa hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿O no? ¿Cómo van, señores participantes? ¿Se entendió? Supongo. Ya. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a tener la pizarrita. A ver, voy a ordenar un poco aquí para poder hacer el ejercicio. Oh, mi lápiz, ¿dónde está? Un segundo. Oh, maldición. Creo que perdí el lápiz. El lápiz supremo. Un segundito.
Vamos a hacer el dibujo. Entonces vamos a invocar a la pantallita. Una función pizarra. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos una masa colgada por un resorte. Masa M, ¿ya? Una masa colgada por un resorte. Y este tiene largo natural L0 y una constante K. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, acá voy a hacer lo que hacíamos con el Word, ¿se acuerdan? A ver, voy a abrir un Word. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el largo natural. ¿Sí? Aquí voy a escribir calcular la nueva posición de equilibrio. ¿Ya? Calcular la nueva posición de equilibrio y su ecuación de movimiento. ¿Ya? La ecuación de movimiento es M por A. ¿Ya? Entonces voy a compartir el Word y lo vamos a empezar a hacer ahí. ¿Ya? Entre Word. Ya. ¿Están viendo el Word, cierto? ¿O no? ¿Ven el Word? Sí, ya. No falta los participantes. Entonces, vamos a la pizarrita antes y vamos a hacer el DSL, ¿cierto? Ya. M. Ya. ¿Qué fuerza siente la masa M? MG. ¿Cierto? ¿Cuál más? Resorte. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Menos K delta X. ¿Ya? Son dos fuerzas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a... para calcular... Voy a agrandar esto. Para calcular el... ¿qué va a pasar acá? Ah, no se ve, disculpen. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cierto que lo que hace la... Bueno, uno cuelga el resorte, ¿sí? O sea, cuelga la masa. ¿Qué va a pasar? Esto se va a ir un poco más abajo, ¿cierto? Y va a quedar en su largo natural, ¿sí? Para calcular el... O sea, el resorte se va a estirar y la posición... y la masa va a quedar en una nueva posición de equilibrio distinta al largo natural, ¿ya? Para calcular la posición de equilibrio, ya. ¿Qué tiene que pasar para calcular la nueva posición de equilibrio? ¿Cuál es la condición? Para que sea una posición de equilibrio, fuerza neta igual a 0, muy bien. La fuerza neta tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Insertar ecuación de manera que 0 va a ser igual a... primero, ¿cuánto se alarga el resorte? Vamos a la pizarra. Me faltó decir que esto es menos K, que sería como largo final, menos LS0, ¿cierto? En donde L0 es el largo natural. ¿Ya? Ah, algo me faltó también. Me faltó el sistema de referencia. Ya. El itongo lo vamos a tener para arriba, ¿ya?
y el 0 va a estar acá. Va a estar justo a la superficie, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser lo que se tira el resorte? Va a ser esta distancia, que va a ser x, ¿ya? Y el L0 va a estar por acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? El L0 es el largo natural y el X va a ser la nueva posición. ¿De acuerdo? Entonces, si escribimos esto en el Word, tenemos, va a ser menos K por largo final, que es negativo, ¿cierto? El largo final, porque va hacia abajo, ¿cierto? Menos L0, ¿sí? Menos mg. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Entendieron eso? Sí, sí, ¿entendieron todo eso? ¿Sí? Fíjense, acá también las posiciones tienen su respectivo signo debido al sistema de referencia. Acuérdense, el sistema de referencia lo tomamos hacia arriba, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que va a ser igual a 0 es igual a, ya, menos k, menos más, menos x más l sub 0, menos mg, ¿ya? Entonces, va a ser 0 es igual a, ya, esto que está aquí, menos x más L0, ¿es positivo o negativo? El origen lo coloqué en, acá arriba. Oye, no es, pizarra. Está acá está el origen, acá está el cero del OGI, ¿ya? Con el techo, por así decirlo. Pizarra, Word. Ya, ¿el menos x más L0 es positivo o negativo? Es negativo, ¿cierto? Porque el x es más grande que el L0, ¿ya? Entonces esto me queda acá por x menos L sub 0 menos mg, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, el signo que me dio la fuerza de Hooke fue positivo. Por ejemplo, entonces lo que hace el resorte es tirar la masa hacia arriba, ¿ya? Seguimos reemplazando esto. Entonces, tiramos el mg para la izquierda y despejamos. Lo voy a hacer. Acá. No sé, igual a mg. ¿Ya? Y despejamos el x, ¿cierto? Que es la respuesta. Va a ser mg dividido. A ver, mg dividido k, ¿cierto? Más L sub 0. Entonces ese es el nuevo largo natural, ¿sí? El nuevo, no, largo natural no, disculpen. Es la nueva posición de equilibrio, X, ¿ya? Y si se dan cuenta, es un número más grande que L sub 0, que el largo natural, ¿cierto? Por lo tanto, tiene sentido, ¿cierto? ¿Todos lo entendieron? Muy bien, ya. Miren lo que vamos a hacer ahora. Esto es para curiosidad nomás. A ver, si la fuerza del resorte está bajo el cero de referencia, sería toda negativa. ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Te refiere a que... ¿Cómo? A ver. ¿Te refiere a que las fuerzas están acá abajo y el sistema de referencia está ahí arriba? ¿A eso? Ah, los vectores se pueden trasladar. ¿Recuerdan cuando decíamos que un vector era lo mismo? Este vector, por ejemplo, que está aquí, es lo mismo que colocarlo acá. ¿Ya? Entonces, da lo mismo. Lo que sí importa en el sistema de referencia es la dirección. O sea, cuando hacemos cinemática es importante dónde están colocadas las posiciones, ¿cierto? Los vectores posición. ¿Por qué? Porque es distinto a las fuerzas. Las fuerzas lo único que importa son las direcciones, ¿ya? En este caso, las que tenían posiciones eran la X y la L0. Entonces, por eso
era importante definir el origen, ¿ya? ¿Por qué, por qué es que le restábamos mg? Porque, recuerda, la fuerza peso va hacia abajo. Entonces, la aceleración es menos g, ¿ya? Entonces, la fuerza peso es m por menos g, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? Todo lo que va hacia abajo, en mi sistema de referencia, todo lo que va hacia abajo es negativo y todo lo que va hacia arriba es positivo, ¿ya? Salvo la fuerza de Hooke. O sea, si va a ser positivo igual este determinante, ¿ya? Ah, dice, ¿por qué K es negativo? K no es negativo, K es positivo. Lo que pasa es que la ley de Hooke es con un signo negativo, no es que K sea negativo, ¿ya? K siempre es positivo. Solo que la ley de Hooke es así, ¿ya? Entonces, lo que da la dirección es la diferencia entre el largo final con el largo natural, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora hay que encontrar la ecuación de movimiento, ¿ya? Para encontrar la ecuación de movimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el largo natural, ¿ya? Vamos a agarrar la masa o sea, no, y dale con el largo natural. Vamos a colocar la masa en la nueva posición de equilibrio, ¿ya? A esta le vamos a llamar x sub 0, ¿sí? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es tirarla un poquito para abajo, ¿sí? Vamos a tirar un poco para abajo la masita, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, la nueva posición de la masa, ¿ya? Es, vamos a llamarla, la nueva posición de la masa va a ser igual a menos x sub 0, ya así le llamémosle x2, la nueva posición de la masa va a ser menos x sub 0, menos, va a ser un delta, x, donde el delta x es un poquito hacia abajo, ¿ya? Una distancia hacia abajo, ¿sí? Acá ya no está en equilibrio, por lo tanto la fuerza neta no es cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ecuación corresponde a m por a, ¿cierto? M por a. Masa por aceleración va a ser igual a ¿qué? A. Va a ser, es lo mismo que acá arriba, ¿cierto? Lo mismo que acá arriba, menos k, ¿ya? Pero en vez de x va a ser x sub 2. X2, X2. Lo que pasa es que, sí, el x2 ya tiene los signos negativos acá, ¿ya? Entonces, acá lo vamos a colocar positivo, ¿ya? Menos. Hay que tener cuidado con esos dos signos, ¿ya? Más, menos mg. ¿Ya? Vamos a reemplazar. Reemplazamos el x2 acá abajo. Me queda m por a. Va a ser igual a menos k factor de menos x sub 0 menos delta x, ¿ya? Más L sub 0 menos mg. ¿Ya? Entonces, x sub 0 ¿qué es? Es mg dividido k, ¿cierto? Menos L sub 0. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo, cierto? Sí, me van siguiendo. Maravilloso. Fíjense, acá el L0 con este L0 se me muere, ¿ya? Vamos a borrarlo. Este con este L0 se me muere, ¿ya? Fíjense, otra cosa aquí. ¿Por qué el X2 se resta? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Acá? Ah, porque lo que pasa es que aquí estoy viendo
la posición. Según nuestro sistema de referencia, em, según nuestro sistema de referencia, a ver, voy a hacer el dibujito. Ya, acá, lo que pasó, acá está X, ¿cierto? Que en realidad lo llamamos X sub 0, ¿sí? Lo que pasó ahora es que la masa se corrió un poquito hacia abajo, ¿ya? Esa es la nueva posición. Entonces, aquí se corrió una distancia desde acá hasta acá abajo de delta X, ¿ya? Delta X es lo que se corrió desde la posición inicial hasta la nueva posición, ¿ya? Por lo tanto, X2 vendría a ser desde aquí hasta acá, ¿ya? Por lo tanto, X2 es menos X0 porque es negativo, ¿cierto? Menos X0 menos delta X, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí está el dibujito hecho, ¿ya? Y todo eso es lo siguiente que está acá. Entre Word, ahí está el Word. Ya. Entonces, seguimos trabajando esta cosa. Y miren, voy a meter este menos K, entonces todo esto pasa a ser positivo. ¿Ya? Y el K que está acá abajo, acá se me muere este K. Y aquí me queda. Dame un segundito. El resorte está empujando la masa hacia abajo. El resorte está empujando a la masa hacia abajo. No, nosotros la empujamos hacia abajo. Sí, creo que hay un problema acá. ¿No sería delta X menos X0? Perdón por ser totalmente cero por acá. ¿No sería delta X menos X0? Ah, no, lo que pasa es que delta X... dame un segundo, ¿dónde está la pizarra? El delta X es negativo. El delta X es positivo. Creo que acá me enredé. A ver, dame un segundo. A ver, no va a ser que el sistema de referencia es muy raro. Ya, a ver, ¿no sería delta X menos X0? Perdón por seguir con él. Delta X menos X0. ¿Tú te refieres a qué? Al X2. Delta X menos X0. No, pues el X2 es la distancia desde el origen hasta acá, ¿cierto? Entonces, si tú me dices que es X0, a ver, X0, creo que tienes razón, dame un segundo. Creo que por los signos están en barra. Dame un segundo. Acá te refieres a X0. Es que X0 es una distancia positiva. O sea, el módulo es positivo, pero cuando tú lo colocas vectorial es negativo. ¿Cachai? ¿Sí? El delta X es... ¿Dónde está? El delta X no es mayor, pues en este caso. El delta X... ¿Dónde está? A ver, la pizarra. Claro, el delta X es una diferencia, es como una distancia. En este caso es de acá, esto que está acá, ¿ya? En este caso va a ser negativo, ¿sí? ¿Se ve? Ya. Sigamos entonces. ¿Ya? Entonces acá si se dan cuenta, el MG se me va.
Me queda acá X. Es difícil hacer casos límites con los resortes. No, no sé cuál caso límite podría ser. Y aquí está la ecuación de movimiento. Igual kx, k dividido por n. Deme un segundo, aquí hay un pequeño detalle. ¿Por qué el signo está malo? Aquí debería haber un cambio de signo porque A va para arriba y delta X va para arriba. Ya, eso. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Cuál duda? Ah, lo que pasa es que aquí calculamos la nueva posición de equilibrio. ¿Ya? Esta la X0 es la nueva posición de equilibrio. Esto significa que nosotros colocamos la masa, esperamos a que se quede infinitamente quieto, ¿ya? Y calculamos esa nueva distancia que nos dio esto, ¿cierto? X0, en donde es mayor que L0, ¿cierto? Sí. Lo que hicimos ahora fue correr un poco esa masa hacia abajo, ¿ya? Entonces, a una nueva posición, que sería, en vez de ser menos x0, va a ser menos x0 menos el delta x. Acá no está en equilibrio, entonces va a empezar a moverse, entonces tiene aceleración, ¿ya? Entonces, por eso, ahora es igual a m por a y no igual a 0, ¿ya? Claro, sí. Acá la corrimos a la bruta, ¿ya? Eso. Voy a guardar esto. ¿Esta qué clase es? Esta es la clase 11, ¿cierto? Clase de resortes. Me perturba esto. Tengo un segundo. Que debería darme. Sí, la aceleración es positiva. Porque va hacia arriba. Claro, exacto. Porque sí, no está acá. Pero aún así me perturba un poco este resultado. No, está bien esto, está bien. Ah, el menos MG. El menos MG se fue con este de acá. De aquí. Se fue con este de acá. ¿Ya? Ya. ¿Estamos entonces? No, delta es positivo. Es positivo, ¿ya? A ver, dejémoslo, por ejemplo, así. Ya, mira. A ver, dame un segundo. No, yo creo, parece que le pidieron a Alejandro una cuenta premium para poder hacer su clase de estudio.
No, ¿para qué sacamos la aceleración? Lo que pasa es que a esto se le llama ecuación de movimiento, ¿ya? Ya miren, qué voy a hacer ahora? En el X2 vamos a tomar en cuenta esto. Miren aquí, ¿ya? Acá yo asumí que lo corrimos un poco para abajo, ¿cierto? Por eso acá era un negativo, ¿sí? Esto era negativo, ¿cierto? Ya, pero ahora voy a tomarlo de manera general. Recuerden que para tomarlo en general se toma el positivo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que acá el delta X puede ser positivo o negativo, ¿ya? Puede estar un poco más arriba o un poco más abajo, ¿sí? ¿Entienden eso? Por lo tanto, ya. Entonces, ¿cómo cambia aquí? Aquí cambia un más, ¿sí? Aquí cambia un más, aquí cambia un más, aquí cambia un menos, y me queda así, ¿ya? Y esto me queda Profe, así. ¿por qué lo puso positivo? Porque ahora no necesariamente voy a bajarlo, también voy a subirlo. O puedo subirlo o puedo bajarlo. Entonces, de manera, para mostrar esto de manera general, uno le coloca un más, en donde el delta X puede ser positivo o negativo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Si vemos el dibujo, el delta X aquí va hacia abajo, es negativo. Pero ¿qué pasa si en vez de bajarlo, la masa sube y está acá? Acá el delta X va a ser positivo, ¿cierto? Iría de aquí hasta aquí. ¿Sí? Sí, sería como el sentido contrario. Entonces, en este caso, el delta X puede ser positivo o negativo, ¿ya? Está, dentro de su corazón está su signo, ¿ya? Y fíjense, claro, exacto, siempre tiene sentido contrario. La aceleración siempre va en sentido contrario que el delta X, ¿ya? A esto, ustedes lo van a poder, si ustedes lo buscan en Google, a ver, dejen ver cómo colocar esto. Esta es la ecuación más hermosa de toda la vida del universo, de todo el universo, ¿ya? De todo el universo físico al menos. Esto generalmente se escribe así, ¿ya? Después ustedes van a aprender que la aceleración es la segunda derivada de la posición, ¿ya? Y bueno, a este delta X, en vez de colocarle X, le vamos a colocar, en vez de colocarle delta X, le vamos a colocar X, ¿ya? Entonces esto me va a quedar K sobre M y por X, ¿ya? Esto que está aquí, voy a colocarlo en negrita, ¿ya? Se le llama ecuación del oscilador armónico y generalmente se escribe de esta manera, igual a cero, ¿sí? A esto se le llama la ecuación del oscilador armónico, ¿sí? A ver, en un segundo, esto no se escribe así, esto se escribe así, omega, así. Esto es lo mismo que acá. A esto se le llama ecuación de oscilador armónico. ¿Y qué movimiento, qué movimiento hace? Son oscilaciones. Si nosotros, por ejemplo, tiramos para abajo la masa, esta va a empezar a oscilar infinitamente, ¿ya? ¿Y qué ecuación describe esa oscilación? Esta que está acá, la ecuación del oscilador armónico. Generalmente la gente dice que el único problema que sabemos resolver es este que está aquí, el oscilador armónico, y es verdad, porque todas las cosas en el universo se comportan como un oscilador armónico. Puede ser un oscilador armónico atenuado, ¿sí? En donde puede tener un término que sea un término de roce, por ejemplo, que atenúe. Si uno resuelve esto, va a tener ecuaciones tipo cosenos o senos, ¿ya? Son soluciones coseno o senos, ¿sí? Esto significa que son tipo oscilatorias, ¿ya? Si ustedes buscan en Google oscilador armónico, van a encontrar una cosa infinita. ¿Mm? Claro, si uno hace el péndulo, por ejemplo, también obtendría esta misma ecuación, ¿sí? Si uno resuelve el péndulo, lo único que hay que hacer es una aproximación que el seno del ángulo pequeño es el ángulo pequeño, ¿ya? Para poder llegar a esta ecuación. Si no, aparece una ecuación hiperbólica media rara, pero el péndulo, por ejemplo, es otro ejemplo de oscilador armónico y generalmente todo lo que tenga que ver con oscilaciones son osciladores armónicos.
De hecho, omega sub, en este caso omega sub 0 cuadrado es raíz de k sobre m. ¿Mm? No, yo les muestro esta cuestión solamente para que sepan algo más, ¿ya? Y el oscilador armónico es como la ecuación más importante de la física, porque todo llega casi todo llega al oscilador armónico, ¿ya? Si ustedes empiezan a resolver el problema y llegan a esto, dicen, oscilador armónico. Y las soluciones se saben y todo. Esto lo van a aprender en ecuaciones diferenciales, así que no se preocupen, ¿ya? Claro. Después en mecánica clásica, en mecánica lagrangiana, ustedes van a darse cuenta que siempre van a llegar a esto. ¿Mm? O sea, si es que tienen física, si no, no sé. ¿Ya? Aquí voy a poner ecuación del oscilador. ¿Ya? Por eso no está en el PPT, ¿sí? Porque no viene al caso, ¿ya? Eso con respecto a la ley de Hooke. ¿Tienen algún comentario, algo que decir? El resorte va a empezar a oscilar. Imagínate, intenta hacerlo en tu casa, pues. Vaya a ver que el resorte va a empezar a oscilar, va a oscilar infinitamente porque, bueno, si es que no hubiera roce. Pero si hay roce va a empezar a parar de a poco, ¿ya? Sí, los signos medio raros. Lo que pasa es que yo lo hice general, ¿ya? Ahí reházelo en tu casa y date cuenta, ¿ya? Eso se aprende con la práctica, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a la ley de Hooke? Tomemos un pequeño descanso de 5 minutos, ¿ya? Ya dime. Mientras resolvamos preguntas. Tómense un descansito si quieren. Vayan a tomar agüita al baño, no sé. ¿Qué pasó, señor Clemente? ¿Por qué restamos MG? Porque lo que hicimos acá fue, ¿te acordás cómo se hace el DLC? El DCL. Se escriben todas las fuerzas, ¿cierto? Según nuestro sistema de referencia, todo lo que va para arriba es positivo y todo lo que va para abajo es negativo, ¿cierto? Acá nosotros le pusimos FH, la fuerza del resorte es más FH, ¿cierto? Menos MG. ¿Por qué? O sea, más FH más MG, vector. Pero el G es hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí queda un negativo. Si que le quitáramos el vector, ¿ya? Si le quitamos el vector, esto es menos MG, ¿sí? Porque va hacia abajo. ¿De acuerdo? El FH, el FH se ve un menos aquí, acá se ve un menos, pero todo este término es positivo. Por eso va para arriba, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, entonces es lo que más se usa en este tipo de problemas, ¿ya? Si tiene hasta la 11:15 para descansar un poquito y ahí seguimos, ¿ya?
Oh. ¿Aló? ¿Te escucha? Sí, ya. Ah, disculpa, ahora sí. Mira, acá está, estoy compartiendo el PowerPoint, fíjate. El delta X es el largo final menos el largo inicial. Solo eso, ¿ya? Eso. Entonces, dependiendo de cómo tú definas el delta X, va a ser positivo o negativo, ¿ya? Ahí el signo te lo va a dar la resta. Entonces acá el L final es desde aquí hasta acá, menos L0, ¿ya? Entonces ahí hay que pensar menos en signo. Ya, vamos a seguir. Sigamos con la clase. Vamos a definir lo que es el roce. El roce creo que es lo más difícil, lo más complicado de entender es la fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente siempre estamos frente al roce, ¿ya? De hecho, gracias al roce, por ejemplo, no se caen los puentes, ¿ya? Gracias al roce no salimos disparados porque nos estamos resbalando infinitamente, ¿ya? Existen muchos tipos de roce, ¿ya? Los dos más importantes, los que vamos a estudiar ahora, van a ser el roce cinético, ¿sí? El roce cinético es básicamente lo que nos hace parar, el que nos hace parar cuando estamos en movimiento, ¿ya? Por ejemplo, eh, no sé, al- algo se está deslizando y eventualmente eso que se está deslizando va a parar. ¿Por qué? Porque siempre hay un roce cinético entre la superficie y lo que se está deslizando, ¿sí? Y también está el roce estático. Por ejemplo, cuando nosotros queremos mover algo, o sea, hay que aplicarle más que una fuerza límite, ¿cierto? O si no, el cuerpo no se va a mover. Por ejemplo, si intenta mover un camión, es probable que no lo pueda mover. Pero si mueve, no sé, una taza, lo van a poder hacer, ¿no? Esos son los dos roces más importantes. Otro roce que se encuentran es, por ejemplo, que está el roce rodante, ¿sí? Después van a ver que la rueda, por ejemplo, gira. Las ruedas de los camiones y de los autos giran debido a que existe el roce estático, ¿ya? Aún así, y generalmente se puede decir que ese movimiento es libre de roce, ¿ya? O sea que, no, que el roce estático no frena el movimiento, de hecho hace que el movimiento pueda suceder. Pero aparece un roce que es el roce rodante, que no lo vamos a ver mucho, ¿ya? Por otro lado está el roce viscoso, ¿sí? Este roce viscoso es debido a fluidos, ¿ya? Por ejemplo, el aire, ¿sí? Nosotros cuando tiramos una piedra nos hace un movimiento parabólico perfecto. En primera aproximación sí, pero no lo hace perfecto debido a que hay roce viscoso, ¿ya? Entonces, puede que no seamos tan precisos con respecto a eso, ¿ya? ¿Y cuál es el origen?
¿Alguien me puede explicar cuál es el origen del roce? ¿Por qué sucede el roce? ¿Alguien sabe por qué sucede el roce? ¿Por qué hay roce entre dos cosas? Sí, claro. A escala microscópica no hay... Las superficies no son totalmente lisas, ¿sí? Entonces puede que existan pequeños grietas, ¿cierto? Que hacen que eviten el movimiento, ¿ya? También pueden haber fuerza electromagnética. Todo va a depender de la superficie, ¿sí? Generalmente el roce depende de la superficie. Y por eso uno puede, lo que hace uno es, con experimentos, de alguna manera estimar cuánto vale la fuerza, los valores, las constantes de roce que tiene que ver con la superficie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fuerza de roce estático máxima. ¿Por qué máxima? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, a ver cómo lo hago esto? Dame un segundo. Dejar de compartir. Vamos a... Pueden agrandar mi imagen, ¿ya? Agrandar mi imagen. Ahí está. Ya. Por ejemplo, este vasito así. ¿Ven este vaso? ¿Sí? Ya miren. Si yo aplico una fuerza, el vaso no se va a mover, ¿cierto? Mire, esta fuerza es pequeñita, el vaso no se mueve, ¿sí? Pero si yo aumento la fuerza, en algún momento esto se va a empezar a mover. Si yo voy a aumentar, de primeras no voy a poder moverlo, pero voy aumentando de a poquito la fuerza y en algún momento este vaso se va a empezar a mover, ¿ya? Eh, la idea es que nosotros apliquemos una fuerza más grande que la fuerza de roce máximo, ¿cierto? Por eso se dice que el roce estático tiene una fuerza máxima, ¿ya? Esto es porque uno necesita una fuerza límite para poder empezar a mover los objetos, ¿ya? ¿Entienden eso? Sí, ¿ya? Por eso es máximo. Aquí el dinosaurio, por ejemplo, quiere mover este escritorio porque está incómodo ahí. Entonces él tiene que aplicar una fuerza mucho más grande o más grande que la fuerza de roce estático, máxima, para poder moverlo. Si no lo aplica, entonces no se va a mover. Se va a esforzar y todo, pero no se va a mover. ¿Cuál es la diferencia con la inercia? No, la inercia tiene que ver con la, con la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de equilibrio, ¿ya? Eso significa que si va con velocidad constante y lo frenas, la inercia hace que uno sienta una fuerza extraña, ¿ya? Y después, claro, ¿se entiende la inercia? Por eso es distinto, porque esto tiene que ver con el contacto entre superficie y la inercia a mantener su estado de equilibrio, ¿ya? El estado de equilibrio puede ser velocidad constante o velocidad cero, ¿ya? Y después de esa F máxima empieza a aplicar el roce cinético. Claro, ya cuando mueves el objeto empieza a aplicar el roce cinético. El roce cinético no es que ya está moviéndose, entonces no es que no haya una fuerza de roce máximo. Pero sí hay roce estático máximo, debido a lo que yo les dije, ¿ya? Entonces, acá está escrito y se cuesta más comenzar a mover el objeto que mantenerlo en movimiento, ¿cierto? Esto es porque la fuerza de roce máxima, la fuerza de roce estático máximo, siempre va a ser mayor a la fuerza de roce cinético, ¿ya? No, mal escrito. Ah, sí. No me gusta FN, ponerle N, ¿ya? Entonces, hay resultados empíricos que muestran que la fuerza de roce son proporcionales a la fuerza normal. Esto de alguna manera me dice que la fuerza de roce tiene que ver con la superficie, ¿cierto?
porque la superficie, la normal es una fuerza que proviene directamente de lo que es una superficie, ¿ya? Y son proporcionales, son linealmente proporcionales, ¿cierto? Y tienen asociado un coeficiente. A este coeficiente se le llama coeficiente de roce, ¿ya? Y hay roce, coeficiente de roce cinético y estático, ¿ya? La fuerza de roce estático máxima, solo la máxima depende de esta manera, ¿ya? Si usted no aplica la máxima, entonces no se sabe cómo es la fuerza de roce estático, ¿ya? En cambio, la fuerza de roce cinético es siempre la misma, que mu sub cn, ¿ya? Para que no me reten, aquí deberían ir vectores, ¿ya? ¿El coeficiente adimensional? Sí, el coeficiente es adimensional, ¿ya? ¿Y qué me dice esto de los vectores? Me dicen que la fuerza de roce... A ver, un segundo, no, esto no es verdad. No, discúlpenme, discúlpenme. Atrás. No, porque la fuerza de roce no tiene la misma dirección que la fuerza normal. Los resultados empíricos son solo sobre los módulos, ¿ya? Por eso aquí no hay vectores, ¿sí? La dirección de la fuerza de roce siempre es contraria al movimiento, ¿ya? Significa que si nosotros nos movemos hacia la derecha, por ejemplo, la fuerza de roce va a actuar hacia la izquierda, ¿ya? ¿Y en qué punto se genera la fuerza de roce? En los contactos con otra superficie, ¿ya? Y aquí está una relación importante, que por ejemplo es mucho más difícil empezar a mover un objeto que mantenerlo en movimiento, y es debido a que estos coeficientes, existe una relación entre los coeficientes de roce, que el coeficiente de roce cinético es menor al coeficiente de roce estático, ¿ya? Por eso es más difícil moverlos, comenzar a moverlos, ¿ya? ¿Se entendió esto? Sí. Sí, lo importante es que siempre actúan paralelo a la superficie, la fuerza de roce. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta con respecto a esto? Ya. Y tengo un problema, pero no quiero hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque me voy a demorar. Así que voy a dejarlo hasta acá. Voy a parar la grabación y si quieren conversamos un poquito más, ¿ya? Entonces si tienen dudas. Adiós. Voy a parar la grabación.